Romero, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias por invitarme, un placer. El gusto es nuestro. Quisiera que pudiéramos retomar lo que hemos hecho en esta primera parte del programa a propósito de las medidas que se están tomando. Algunas de carácter obligatorio, otras como sugerencia, pero de cualquier forma representan una forma de que los ciudadanos en medio de la pandemia puedan tomar conciencia de lo que se debe hacer para evitar que este virus se propague. Pasan cosas como en Italia, donde los mismos ciudadanos dicen se actuó muy tarde y miren las consecuencias. En España también están pasando por la misma situación, deben quedarse resguardados. En Latinoamérica hemos visto Bogotá, hemos visto Buenos Aires, en general todo el territorio argentino, donde se decretan medidas de aislamiento. Y en contraste, lo que está pasando en Miami, jóvenes que en una suerte de rebeldía simplemente se quedan allí, disfrutando de su hoy, sin pensar en el mañana, sin tener conciencia de que lo que están haciendo puede acentuar esta emergencia. Desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿cómo enfrentamos nosotros los ciudadanos una emergencia como esta, una situación como esta, que no pone en peligro a un territorio, a una localidad, a un país, ni siquiera a un continente? Estamos hablando del planeta entero. Pues psicológicamente es complejo porque nadie estamos preparados para una situación como esta, nunca la hemos vivido. Y cuando nos enfrentamos a situaciones tan traumáticas o tan peligrosas o que van a implicar tantos cambios en nuestra vida, es habitual comenzar en una fase de negación. En Italia lo vimos, en España lo hemos vivido, hemos visto desde ciudadanos, desde mi entorno cercano a políticos que en las primeras fases se negaban a reconocer este problema, se negaban a que esto pudiera impactar en la economía, a que pudiera impactar en cerrar los centros educativos, a que alterara la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo. Y es una frase psicológica comprensible. Cuando algo no lo podemos asumir, lo negamos. El problema que tenemos con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, es que reaccionar a tiempo es clave. Italia ha reaccionado tarde, España ha reaccionado tarde y Sudamérica y América en general tiene un poquito de margen para empezar a reaccionar. Que como ciudadanos neguemos el problema, lo minimicemos, no queramos aceptarlo ni queramos cambiar nuestros hábitos, es comprensible. Pero cuando a este virus avanza y la velocidad que lo hace, miramos atrás y comprendemos nuestros errores. Yo, si pudiéramos transmitir una idea clara a las personas de todo, como dices, de todo el planeta y, bueno, jóvenes de Miami, tienen que comprender que el aislamiento es la mejor estrategia que tenemos, salir rápido de esta fase de negación y de pensar que es imposible y pensar que estamos hablando de la vida de muchísimas personas y que lo único que hay que hacer es quedarse en casa. Hay una frase que hemos oído estos días aquí que a mí me ha impactado mucho y tiene que ver con que a mis abuelos les pidieron ir a la guerra para salvar a su país. A nosotros simplemente nos están pidiendo que nos quedemos en casa y por mucho que nos cuesta aceptarlo, por mucho que queramos negarlo, tenemos que hacerlo porque es la manera de salvar a ti, de salvar a tu vecino, de salvar a nuestros mayores y cuanto antes avancemos de esa fase de negación inicial a fase de aceptación, ya no tanto solo la política, sino los ciudadanos como conciencia propia, como preocuparme de mí y de mis vecinos, antes podremos atajar este problema o empezar a ponerles soluciones y menos daño va a hacer en nuestra comunidad. Cuando hablamos de jóvenes, negarlo o no aceptarlo, ¿podría formar parte de esa rebeldía juvenil? Sí, cualquier persona le cuesta aceptarlo, que de repente su hábito de vida cambie y se tenga que encerrar, y los jóvenes por definición son rebeldes, pero también son la esperanza de este planeta. Yo confío plenamente en los jóvenes y tenemos que plantearle que la rebeldía, esa necesidad de independencia, de autonomía, ha llegado el momento durante un tiempo de expresarla de una forma que ayuden a los demás. Los jóvenes son los que van a ayudar a las personas mayores, los jóvenes son los que se van a organizar para hacer la compra a quien no pueda salir y los jóvenes son los que van a ayudarnos a que esto funcione. Pero factores como la rebeldía y como pensar que me tengo que quedar en casa, tengo que renunciar a mi interacción social, es complejo para todos y para una persona joven que encima se siente ingenuamente un poco a salvo de
del coronavirus, porque vemos que la mortalidad se dispara en cifras de personas mayores, puede ser peligrosa y tendremos que ayudarles todos, medios de comunicación, programas como este, la familia, los amigos, tendremos que ayudarles todos a comprender la importancia de ser responsables. Cuando se dictan medidas restrictivas de la libertad, como el aislamiento social, cuando se hace de forma obligatoria o se decreta, puede ser más difícil de aceptar para cualquiera, y ya no me quedo solamente con ese rango de edad de juventud o adolescencia, hablo en general del ser humano a propósito de esa pérdida de libertad, aunque a uno le digan quedarse en casa es salvar el planeta, salvar a nuestros abuelos, incluso es vivir en familia, es volver a sentarse en la mesa a comer junto a quienes amamos. Tenemos pocos estudios sobre cuarentena. Cuando nos encontramos con situaciones desconocidas, tenemos que irnos siempre a evidencia científica, porque no podemos estar inventándonos en cada sitio cómo hacer las cosas. Y ciertamente los poquitos estudios psicológicos, el impacto psicológico de una cuarentena, de un periodo de aislamiento que tenemos, nos dicen datos muy claros, ¿no? Es necesario que las personas entiendan el aislamiento y la cuarentena como algo voluntario. Un gobierno puede legislar. Es más, un gobierno debe de legislar y debe de poner las normas de convivencia durante este periodo. Pero necesitamos que cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas, asuma su responsabilidad y asuma como voluntaria esta situación tan extraña para todos. Yo hoy me encuentro hablando desde mi casa en vez de mi despacho profesional, y hace solo una semana para mí esto era algo impensable. Necesitamos que cada persona asuma su responsabilidad. Necesitamos que nos apoyemos entre todos como comunidad. Necesitamos comprender que lo que estoy haciendo quedándome en casa es por ayudar a mí mismo el primero, a mis vecinos los segundos, a mi familia. Yo me gustaría transmitir a toda la ciudadanía que nos está viendo desde el continente americano lo dramático y lo duro que se está convirtiendo esta pandemia. Podemos ver números y decir que la mortalidad se da en personas mayores y con enfermedades. Sí. Pero cuando de repente en tu entorno cercano empieza a haber casos, empieza a surgirte el miedo. Cuando en tu entorno cercano ves que hay un fallecimiento, es un fallecimiento en el que no vas a poder acompañar a esa persona en el hospital, no vas a poder ir a hacer un duelo con él. Y la manera de ayudar a evitar todo esto es quedarse en casa. La opción individual es la necesaria para que esto funcione. La opción represiva, la opción no es buena idea. Tendremos que llegar a ella si hay comunidades o personas que no aceptan. Pero hay que intentar que aceptemos voluntariamente esta cuarentena y trabajemos para que sea lo menos dura posible y lo más saludable posible. Y ojalá así sea, así